Y estamos terminando el estudio del pacto eterno y hoy nos toca la fe del pacto. Y en nuestra lección se habla de la fe en general de todos los que fueron salvos, citando Hebreos, la fe de Abraham, la fe de Abel, la fe de todos los vencedores, como es el autor de Hebreos, y la fe de los miembros de la Iglesia primitiva, pero no aparece algo importante, que es la fe de Jesús. ¿Por qué Jesús venció? Por la fe. Y eso es lo más importante que tenemos que llegar a entender, porque tenemos que llegar a tener la fe que tenía Jesús. Ahora, vamos a analizar esto. Entonces, ¿cuál es la verdadera fe del pacto? Y nosotros sabemos que algunas cosas no es. Entonces, lo más fácil es saber lo que no es. Por ejemplo, no es la falsa fe de la bestia religiosa. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conocemos, porque la bestia religiosa es la que llegó a perseguir y asesinar al pueblo de Dios. Entonces, esa fe no era verdadera, porque esa fe la llevó a conocer las profundidades de Satanás. Tampoco es la fe del falso profeta, o sea, porque la fe del falso profeta es falsa, predica algo falso. Y son las iglesias protestantes caídas que ya se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina, en una misma fe, para adorar al mismo Dios, como ellos mismos declararon. Unirse a llamadas. Entonces, esa fe no es verdadera. O sea, la fe que une a la vez del falso profeta en puntos comunes de doctrina es verdadera. No es. Alguien tiene acoplando abierto y acoplando un micrófono. Ahí está. Adrián, puede ser que seas vos. Soy yo. Ah, bueno. Ya lo soluciono, espera. Bueno. Ahí está. No. Dame un minuto, Cristian. Sí. Apaga el micrófono, es más fácil. Sí, es que no lo puedo apagar. ¿Me ayudas a morse un poquito? Ahí está. Bueno, entonces, no es la falsa fe de los lobos vestidos de oveja, porque vendrían a nosotros vestidos de ovejas para guiarnos por el camino en el que ellos andan y hacernos creer lo que ellos creen y unirnos a Roma y al falso profeta. Y por supuesto no es, o sea, la verdadera fe del pacto no es la fe que tiene el ángel de la Odisea, porque la fe del ángel de la Odisea es falsa, porque la verdadera fe no puede dejar a una persona desventurada, miserable, pobrecita y desnuda. Pero las vírgenes de la Odisea compraron algo en la Odisea y creen que eso que compraron y les vendieron es la verdad. Y en esa condición están las vírgenes sensatas y las insensatas. Y, por supuesto, como esa es nuestra fe, no es la fe que se presenta en el folleto de nuestra lección. Esa no es la verdadera fe del pacto. La fe que queda sintetizada en las imágenes, ¿no?, que ilustran nuestras lecciones. O la imagen para que nos salte. Ahora fíjense, la fe en un Jesús que nos lleva a Él y a la imagen de una cruz, en el atrio, fuera del templo, donde estarían Jezabel y los gentiles, y no nos lleva a Jehová, a nuestro Padre, no al reino de Dios, no al lugar de Él, su santuario, al nuevo pacto. Y esto es muy llamativo, si no, es el Jesús que se coloca entre nosotros y su Padre castigador, que es el Dios de Roma. Ahora, por eso lo llamativo es que por estas imágenes que corresponden al Dios de Roma, nosotros vemos que algo pasa en nuestra iglesia, porque este no es el verdadero Jesús, porque el verdadero Jesús justamente es la puerta del lugar santuario de Dios y nos lleva a su Padre. En cambio, este otro Jesús se interpone en nosotros y, digamos, Zeus, al que Roma llama Dios Padre. ¿Para qué? Para que el castigo del Dios Padre caiga sobre él y no sobre nosotros. O sea,
Y esto aparece en nuestras lecciones, pero este no es el verdadero Jesús. Y por supuesto, esta no es la fe de Jesús, porque este Jesús está fuera del templo, donde en el atrio. Y ahí estarían los gentiles. Entonces, porque el atrio es justamente es el símbolo del lugar donde estaríamos los hombres, fuera de la casa de Dios. Y el altar del sacrificio justamente es un símbolo cuyo antitipo es el lugar donde murió Jesús, el lugar de los pecadores, donde tenemos que morir nosotros, en medio de los gentiles, en el reino del príncipe de este mundo. Entonces, el verdadero Jesús, por supuesto, no es el que está representado acá, porque el verdadero Jesús es la puerta que está abierta para que nosotros entremos en la presencia de Dios. Y el verdadero Jesús se sienta en el trono de Dios a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Por eso, tener la verdadera fe solo la podríamos tener cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre de pecado. Porque en este tiempo, ¿qué diferencia hay entre la fe del ángel de la Odisea y la fe del falso profeta y la fe de Roma? En cuanto al Dios que adora, es el mismo. Y no tendría que ser así. Cuando el pueblo antista recuperara el conocimiento de la verdad, encontraría la verdadera puerta. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cuál es entonces la verdadera fe? Y la respuesta es clara. Es la fe que tenía Jesús en su Padre. Es la fe que le permitió llegar a vencer al pecado en la carne, en nuestra carne. Y es también la fe que tenían sus hermanos, que él había llevado a su Padre, habían nacido de Dios, seguían sus pisadas en el camino angosto y eran transformados por Dios a la imagen de él, a la imagen de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la fe que tenía la iglesia del desierto, fe en la verdad echada por tierra por el hombre pecado. Ahora, desde que esa verdad fue echada por tierra, nadie tuvo esa fe y no la tendría hasta la última generación. Por eso es la fe que tendría el pueblo adventista cuando reparara la brecha hecha por el Papa, la Santa Ley de Dios, y recuperara el conocimiento de la verdad, completando la obra de la Iglesia de Reforma. Y ese es nuestro primer trabajo, como nosotros lo sabemos, como Dios le mostró a Elena. El Papa es el que hizo una brecha a la Santa Ley de Dios, y ella vio que Dios le mostró que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada ¿por quién? Por el pueblo de Dios, por el pueblo adventista, y los lugares asolados han de ser reedificados para que el pueblo de Dios, el pueblo adventista, pueda entrar al lugar santuario de Dios y podamos vivir en su presencia y pueda ser hecho columna el templo de Dios. Y por eso el revivimiento de la verdadera piedad entre nosotros era la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Y el buscar ese revivimiento era nuestro primer trabajo. O sea, teníamos que esforzarnos para poder llegar a obtener la bendición de Dios, porque el pueblo adventista no estaba preparado para recibirla y Dios no podía darnos su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no había sido sembrada la semilla del reino en el campo del padre familia. El pueblo adventista no conocía la verdad. Pero la promesa es clara. Como dice Elena, y está registrado en el Conflicto de los Siglos, página 517. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes que empiece el tiempo de angustia, antes que Dios empiece a soltar los vientos, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El espíritu del poder de Dios será derramado sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque habrá sido sembrada la semilla del reino en sus corazones, habrán recuperado el conocimiento de la verdad. Y lo que pasó en Pentecostés, cuando fue establecido el reino de Dios, volvería a suceder en medio nuestro. Y eso tiene mucho que ver con el santuario, porque el pueblo de Dios que estaba en el atrio ya no estaría más en el atrio con los gentiles, porque entraría al lugar santuario de Dios. Entonces, el pueblo de Dios antes llegaba hasta el atrio. Los discípulos de Jesús estaban ahí, porque no podían entender el Evangelio del Reino de Dios y no podían entrar al Reino de Dios. Y por eso Jesús, después de resucitar, estuvo con ellos 40 días sembrando la semilla del reino en sus corazones. Y después que fue sembrada la semilla del reino en los corazones de ellos, como tiene que ser sembrada en nuestros corazones, ahí ellos pudieron empezar a recorrer el camino que los llevaría a la presencia de Dios
y a llegar a tener el carácter de Cristo. Entonces, por la fe en el Cordero de Dios, que murió ¿dónde? En el altar, en el lugar donde tenemos que morir nosotros, y donde están los gentiles, en el reino de Satanás, y que Él nos dio la posibilidad de vivir donde Él vivía, dentro del templo de Dios. Entonces podemos seguir ese camino, pero para entrar a la casa de Dios tenemos que ser lavados en la fuente. Tenemos que ser lavados con la sangre del Cordero. Tenemos que lavar nuestras ropas con la sangre del Cordero y, vestidos con vestiduras blancas, poder entrar por la puerta estrecha, que es Jesús, a la presencia de Dios. Porque eso pasa cuando Dios viene a morar a nosotros, cuando recibimos al verdadero Espíritu Santo de la promesa, y Dios y su renuevo humano, Jesucristo hombre, el verdadero Mesías, vienen a morar a nosotros. Y eso pasó con los discípulos en Pentecostés. Los discípulos entraron al reino de Dios, nacieron de Dios y fueron hechos parte del templo de Dios. Y ahí en el Pentecostés del año 31 Jesús presentó la primera ofrenda de panes cocidos con levadura y comenzó su trabajo justamente en el continuo. Ahora, habría una obra que Dios empezaría en ellos porque vino a morar en ellos y puso su trono en ellos. Y el trono de la gracia estaba en ellos. Y ahí se sentaba Dios en medio de su templo. Y Jesús se sentaba a su lado y había consejo de paz entre ambos. Ahora, en ese camino que ellos recorrerían desde que entraron por la puerta hasta llegar a la cima del monte Sión, hasta llegar a ser panes y levadura como Jesús, porque esa es la proposición de Dios. Esa es la proposición del pacto eterno, reflejada en la mesa de los panes de la proposición. Porque ahí hay 12 panes sin levadura, símbolo de las 12 tribus de Israel, que estarían sin levadura, siendo parte de la iglesia triunfante y ungidos con aceite como Jesús. Entonces, empezaron a recorrer ese camino y Dios empezó a hacer esa obra en ellos, transformar panes con levadura que Jesús había llevado a su presencia en panes sin levadura, en los panes de la proposición. Y para eso tenían que comer la cena de Pascua que Dios había preparado, cordero asado con hierbas amargas y panes sin levadura. Y empezaron a ejercer el ministerio que Jesús ejercía, el ministerio de la reconciliación, porque lo que Dios quería es que los hombres se reconciliaran entre sí y se reconciliaran con Él. Y tuvieran su amor en sus corazones. ¿Para qué? Para que establecieran un vínculo de amor entre ellos y pudieran guardar su ley, porque la tendría escrita en la mente del corazón. Ahora, esto que pasó y Satanás echó por tierra porque asesinó a todo el pueblo de Dios que era parte del templo de Dios y moraba en la presencia de Dios y puso en su lugar la mentira, volvería a ser una nueva realidad, nuevamente realidad, cuando el pueblo adventista recuperara ese conocimiento. Y ahí se cumpliría la promesa de Jesús, que nos dice: al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. Va a estar dentro del templo de mi Dios y va a ser una columna, porque esos lugares tienen que ser reedificados. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa que fue hollada por los gentiles, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y este pueblo tendría la verdadera fe y por supuesto no estaría en el atrio. Y solo los adventistas que participaran del verdadero reavivamiento de la piedad primitiva llegarían a tener la fe de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, la fe que él tenía en su Padre, en su Dios, y entrarían al reino de Dios, al lugar de su santuario, y con ellos los lugares asolados serían reedificados. Los que llegaran a ser vencedores serían hechos columnas en el templo de Dios y serían los únicos medidos o juzgados en el juicio investigador, porque Jesús solo confesaría el nombre de los vencedores en las bodas, como parte de su esposa, como en las primicias de la última generación. Y en Apocalipsis 11, 1 y 2 leemos: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Entonces hay que medir, y el altar, y a los que adoran en él. Entonces, ¿qué simboliza eso? El templo de Dios es la casa de Dios, donde Él deposita los pecados perdonados a nosotros, y ahí está la deuda que Él tiene por perdonarnos nuestros pecados, incluyendo nuestros pecados conscientes y de ignorancia. Y está el altar, en donde Él manifestaría su justicia.
porque Él tendría que pagar por los pecados perdonados con la sangre de su Cordero. Y a su vez es nuestra justicia, porque en esa sangre somos lavados para poder entrar a la presencia de Dios. Y los que adoran en Él son los que son parte del templo de Dios, y en este caso serían columnas del templo de Dios. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. El atrio no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, los gentiles son los que persiguieron y asesinaron al pueblo de Dios, la ciudad santa de Dios, el templo de Dios, durante 42 meses. Y ahora estaban ¿dónde? En el atrio, porque se habrían disfrazado de cristianos. Y por eso Jesús nos dice claramente, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, como parte de la esposa del Cordero. Y eso es lo que pasaría en el juicio investigador, y está pasando ahora. Por eso es importante llegar a ser parte del templo de Dios, entrar por las puertas del templo de Dios, la ciudad de Dios, y ser hechos columnas del templo de Dios, porque si no, Jesús no va a confesar nuestro nombre. Por eso, los adventistas que no participaran de este arraigamiento estarían con los gentiles en el atrio, fuera del templo, fuera del reino de Dios, compartiendo la misma fe, la fe en el mismo Jesús, el Jesús que es la puerta ancha y el camino espacioso, justamente, y estarían compartiendo esa fe con los gentiles. ¿Por qué? Porque los lobos vestidos de ovejas son gentiles, son paganos, son los siervos de Isabel, y por supuesto el que comiere y bebiera con ellos a la mesa de los borrachos no sería medido. Jesús borraría sus nombres en el libro de la vida y no confesaría sus nombres en las bodas. Solo va a confesar el nombre de los vencedores que hayan entrado por la puerta estrecha al reino de Dios. Por eso, como este es un asunto de vida y muerte para todos nosotros, para los adventistas del séptimo día en primer lugar, como lo es para el pueblo de Dios que se encuentra en medio de las iglesias caídas, en medio de Babilonia, es sumamente importante que podamos llegar a ver claramente la diferencia entre la verdad y la mentira, entre la puerta estrecha, el santo, el verdadero Jesús, y la puerta ancha, el falso Jesús, el anticristo. Tenemos que ver la diferencia entre el camino angosto que lleva a la vida y el camino espacioso que lleva a la perdición. Y tenemos que decir claramente lo que pasa, no podemos callarnos. Como dice Elena, estas dos citas son del Evangelismo, página 171. Como pueblo nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel, que amonesta a no adorar a la bestia ni a la imagen a la que ella adora, de una manera tan indefinida que no impresiona a la gente. O sea, hay que mostrarles lo que pasa, porque la bestia adora a Satanás. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte, y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable. Y la próxima cita, ella dice que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Hay que sacarlos del atrio para que pueda entrar por las puertas del templo de Dios y ser hechos parte del templo de Dios, y para que Jesús pueda confesar sus nombres en las bodas. Tienen que salir del atrio, tienen que dejar de estar con los gentiles, tienen que separarse de la bestia del falso profeta y de los lobos vestidos de ovejas. No tienen que comer y beber la bebida de los borrachos y la comida de los borrachos. Por eso hay que darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos. Ahora, vamos un poco a esto, porque es interesante. Porque los gentiles tienen una fe. Y todo el mundo cristiano a esa fe la llama la fe verdadera. Pero ¿quiénes son estos gentiles? ¿Quiénes son los gentiles de la profecía? Los gentiles de la profecía del Apocalipsis son los hombres que, en defensa de la religión oficial de la bestia romana, la mujer Jezabel, y de sus dioses, sus abominaciones, persiguieron y asesinaron a los miembros del pueblo de Dios, porque ellos son los que hollaron al pueblo de Dios, a los miembros de la iglesia primitiva, hollando a la ciudad santa, el lugar santuario de Dios, durante 42 meses, por 1260 años, hasta lograr echarlo por tierra. Y lo hicieron en dos etapas bien definidas. Primero, como paganos, abiertamente paganos, y luego disfrazados de cristianos.
Y en ese tiempo, la mujer Jezabel se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. Y nosotros tenemos que ver en la historia lo que pasó, para abrir los ojos y para no llegar a tener la misma fe que los gentiles. Entonces, en la historia podemos ver que desde Pentecostés del año 31, cuando fue establecido el reino de Dios, la ciudad de Dios entre los hombres, y los primeros discípulos de Jesús empezaron a nacer de Dios y a entrar en el lugar de su santuario, y empezó el periodo de Éfeso, hasta el año 313 después de Cristo, cuando finalizó el periodo de Esmirna, con los 10 años de persecución y exterminio de los cristianos. En todo ese tiempo, Roma persiguió y asesinó al pueblo de Dios en defensa de la región pagana de Roma y de sus dioses, sus imágenes del dragón, el amo, el señor y dios de la Gran Babilonia, justamente Baal. ¿Y a quién adora Babilonia? A las imágenes de Baal, las imágenes del sol, la luna y las estrellas. ¿Y quiénes son el sol y la luna? El dios sol, la diosa luna, y las estrellas, ¿quiénes son? Los dioses hijos del dios sol y la diosa luna, que estaban en la bandera negra de los paganos, como Dios le mostró a Enea. Y el año 313 después de Cristo, al empezar el periodo de Pérgamo, Constantino, el emperador y sumo pontífice romano, el sumo pontífice de Jezabel, la religión pagana del imperio romano, detuvo la persecución y sedujo a los apóstatas de la iglesia primitiva, que empezaron a hacer la obra de Balaam y lo ayudaron a disfrazar a los dioses de la bandera negra de los paganos, justamente de cristianos, creando con cosas sacrificadas a los ídolos la doctrina de Jezabel, que es la doctrina de la Trinidad, que define las imágenes de Baal, a las que Roma llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y también, justamente, lo ayudaron a disfrazar a Jezabel de iglesia cristiana, de la nueva iglesia universal o católica del Imperio Romano, que ahora adoraba al Dios de la Gran Babilonia bajo su nueva tradición cristiana, porque no cambió la religión de Jezabel, simplemente cambiaron los ídolos. A partir de ese momento, los gentiles se apoderaron del atrio del templo, símbolo del lugar donde Jesús fue sacrificado, donde empezaron a hacer sacrificios a sus dioses y se empezaron a llamar cristianos. ¿Por qué Roma hace sacrificios? Porque son gentiles y siguen sacrificando. Y supuestamente, ¿a quién sacrifica? Constantemente en todas las misas. Eso es lo que hacen. Y en el año 381, durante el periodo de Tiatira, la mujer Jezabel se sentó nuevamente sobre el poder político de la bestia romana y, en defensa de los dioses definidos en su doctrina, en defensa de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, empezó a perseguir y asesinar a los miembros de la iglesia primitiva que no adoraban a su imagen, la imagen a la que la bestia romana obligó a adorar por medio del edicto de Tesalónica. Y acá es claro, acá se ve claramente la fe de la bestia romana y su fruto, que, como Jesús decía, por tener la doctrina de Jezabel llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Y la bestia romana hizo esto, estableció esta ley dominical activa y dijo: queremos que todos los pueblos profesen ¿qué cosa? Una religión. Impuso una religión. ¿Qué religión? La que profesaban el pontífice Dámaso, porque ahora el obispo Roma era sumo pontífice de Jezabel. Tenía el título que tenía Constantino, y el obispo de Alejandría. ¿Y cómo la definen? Como un credo: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Esta era la imagen a la que adoraba la bestia romana, el Dios la Trinidad, definido en la doctrina de Jezabel. Y ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. O sea, ¿quién es un cristiano católico? El que adora al Dios la Trinidad. Y por definición, ¿qué es ahora el ángel de la Odisea? Un cristiano católico. Porque ¿a quién adora? Al Dios la Trinidad. Mientras que los demás ¿qué? Los demás cristianos los juzgamos dementes y locos. Los que no adoran a la Trinidad los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Entonces declararon herejes ¿a quiénes?
a los que no adoraban a la imagen a la que ahora adoraba la bestia religiosa. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias, porque los paganos no llamaban iglesias a sus lugares de culto. ¿Quiénes llaman? Los verdaderos cristianos. Y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿Y por qué hicieron esto? Porque habían llegado a conocer las profundidades de Satanás y se convirtieron en asesinos de sus propios hermanos. Como Dios les mostró a Elena, entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos. ¿Qué bandera arriaban? La bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová, y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Y acá tenemos claramente definidos dos grupos de cristianos: los que tenían la fe de la iglesia primitiva y los que tenían la fe de Jezabel, que empezaron a perseguir y asesinar a sus antiguos hermanos, porque llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Y esa fe es la que tiene ahora el falso profeta, y es la fe que los lobos metieron en medio de la iglesia adventista. Por eso hay que predicar el mensaje de los tres ángeles. Y es evidente que, primero, las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad son las imágenes de la bandera negra de los paganos que elevaron los apóstatas de la iglesia primitiva que, por tener la doctrina de Jezabel, llegaron a conocer las profundidades de Satanás y se convirtieron en asesinos de sus antiguos hermanos. ¿Y qué fruto puede dar la misma doctrina ahora? No puede dar un fruto diferente. Y esta no es la bandera blanca de la iglesia del desierto, la bandera de un blanco puro con la inscripción pureza y santidad a Jehová. Jehová es el único Dios verdadero y el Dios de la Trinidad, el Dios de Jezabel, no son el mismo Dios, son cosas totalmente distintas. Y por definición de la bestia romana, es un cristiano católico toda persona que adora al Dios de la Trinidad y a sus imágenes. Y lo que es claro es que el Jesús definido en la doctrina de la Trinidad, el Dios Hijo de la Trinidad, es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el anticristo, el falso Jesús, al que la bestia y el falso profeta le preparan el camino, y va a venir a la tierra cuando termine el fuerte pregón. Entonces, todas estas cosas son claras. Por eso sabemos que la fe de la bestia no es verdadera, la fe del falso profeta tampoco, que el Jesús y el Dios al que adoran son ídolos, y el pueblo adventista tenía que recuperar el conocimiento de la verdad, pero se dormiría y los lobos harían que llegue a adorar lo mismo que adora la bestia del falso profeta. Y esta persecución continuó hasta que a finales del siglo XIII, con la introducción de la Santa Inquisición, Jezabel y los gentiles lograron asesinar a todo el remanente de la iglesia del desierto y echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Como dice Elena, en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. ¿Qué pasó? Satanás, en sus concilios secretos, logró guiar los espíritus de estos hombres para que hicieran esta obra. Y como resultado, Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Y lo increíble es que los protestantes se unieran de nuevo a la bestia para adorar la misma imagen que ella adora, pero eso ya ocurrió. Pero para los adventistas es importante notar que hay dos tipos de cristianos católicos: los católicos arrianos y los católicos trinitarios. Pero ambos son católicos y ambos adoran a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. La controversia entre arrianos y trinitarios surgió en Alejandría, cuando, para ayudar a Constantino a crear la nueva religión universal o católica del Imperio Romano, haciendo la obra de Balaam, los apóstatas de la iglesia primitiva estaban modelando con cosas sacrificadas a los ídolos, a las imágenes filosóficas a las que terminarían llamando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Arrio, un diácono de Alejandría y sus seguidores, y Alejandro y Atanasio, el obispo de Alejandría y su ayudante,
y sus seguidores estaban de acuerdo en la definición de las imágenes filosóficas del Dios Padre y del Dios Hijo, como dos hipóstasis de la misma sustancia, pero no se pusieron de acuerdo en la definición del Espíritu Santo como una tercera hipóstasis. Y fíjense que esto es importante, porque estas creencias, la arriana, no existían antes que Arrio y en Alejandría se les ocurriera esto. Tampoco existía dentro de la iglesia cristiana la doctrina de la Trinidad, aunque alguno alguna vez la había planteado. Pero el arrianismo no era la fe de la iglesia primitiva, surgió con Arrio en el siglo IV. Pero no se pusieron de acuerdo justamente en la definición del Espíritu Santo como una tercera hipóstasis de la misma sustancia, tesis sostenida por Alejandro y Atanasio. A pesar de ello, en el año 325, en el concilio liderado por Constantino en Nicea, arrianos y trinitarios se unieron bajo un credo común, el credo de Nicea, que recogía la creencia común de ambos grupos de ayudantes de Constantino y dejaba sin definir el punto en disputa. Y este es el credo común. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque a nuestra iglesia se la trata dividida entre arrianos y trinitarios. Y muchos hermanos que creen en el arrianismo no se dan cuenta que están creyendo en el mismo Jesús, que es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y este es el credo católico del año 325. Creemos en un Dios Padre, todopoderoso, hacedor de las cosas visibles e invisibles. O sea, es un Dios genérico que tiene las características de Zeus. Y en un Dios Hijo que tiene las características de Apolo, que fue engendrado por el Dios Padre de su esencia, de su sustancia, como Zeus engendró a Apolo. Y por eso acá hay dos dioses, y esto es politeísmo. Porque cuando un Dios engendra a otro de su sustancia, hay otro Dios que tiene su misma esencia, su sustancia, su naturaleza, y son dos dioses. Y si ese Dios engendra más hijos, llenamos el Olimpo. Por eso esta es la esencia del politeísmo. Son las cosas sacrificadas a los ídolos que tomaron estos apóstatas. Y en un Señor Jesucristo, a la segunda hipóstasis la llamaron Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre. Y ahora viene el concepto que agregaron de el Dios agente, porque este Dios Hijo sería el agente del Dios Padre en la creación y en la redención, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, pero si esto fuera verdad, Jehová tendría que ser uno de estos dos, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, entonces tendría que ser, si el Dios Hijo es el creador, Jehová sería el Dios Hijo y tendría que tener un padre. Pero Jehová es muy claro en su palabra. Él no tiene padre, ni tiene hijo. No hay otro que fuera como él. No había dioses con él, que él conociera. El verdadero Jesús, ¿quién es? Es Jehová. Hecho hombre, es Dios con nosotros, como el renuevo de Jehová, porque esa es la palabra de Dios. Y esto que pusieron acá es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que llevó a los apóstatas a conocer las profundidades de Satanás y a convertirse en asesinos de sus hermanos. Finalmente, luego de múltiples disputas y controversias por el poder, se separaron, los arrianos y trinitarios se separaron en el concilio de Constantinopla en el año 381, donde fue creada la definición actual de la doctrina de la Trinidad, y los arrianos fueron expulsados de la Iglesia Católica. Y después de ser expulsados fueron a las tribus bárbaras, tomaron parte del poder del Imperio Romano, y finalmente cuando el imperio, o sea, cuando la cabeza, cuando el emperador, que tenía su sede en Constantinopla, recuperó los territorios que ellos habían tomado, se convirtieron al catolicismo y empezaron a adorar a la Trinidad. Y así encontraron su fin los arrianos, porque desaparecieron. Simplemente ahora se los revivió para confundir al pueblo de la Iglesia de la Reforma. Desde el 14 de febrero de 2010, cuando las iglesias protestantes caídas se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina, esas mujeres también están en el atrio del templo, adorando a los dioses cristianos, que son parte de la imagen de la bestia, específicamente sus piernas de hierro. Y ese es el tema, porque está adorando la misma imagen a la que adoró Roma.
¿Y quiénes más estarían en este tiempo en el atrio del templo con los gentiles? Todos los hombres que hubieran bebido del vino del furor de la fornicación de la Gran Babilonia, incluyendo al pueblo de la iglesia remanente, que estaría adorando al Dios de Babilonia bajo la tradición cristiana. ¿Dónde? En el atrio. Porque eso es lo que Dios anunció. Y estas son las imágenes que aparecen en nuestra lección, mostrándonos que adoramos al mismo Dios, al sol con la cruz en el medio, y que nos unimos a la gran multitud que lo adoraría. Y esta imagen apareció en nuestra lección de Isaías del trimestre pasado. ¿Y qué dice la profecía en Ezequiel 8:16? Porque este sería el cuarto paso de nuestra apostasía. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová. No dentro del templo de Jehová, sino afuera, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. ¿Estarían por entrar al templo de Jehová? No, le habrían dado espalda al templo de Jehová. Y estarían mirando al altar, a la cruz, y atrás estaría el sol. Como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Y dónde estaría el sol? Detrás del altar. Y la cruz es un símbolo donde murió Jesús, en el altar, el antípodo del altar. Y esta es la imagen en la que adora Roma. Ahora, lo que nos dice Dios con esta profecía es que estaríamos adorando la misma imagen a la que adora Roma. Y en nuestras folletos de escuelas sabáticas ponen una imagen con el Dios de Roma y el pueblo adventista adorándolo. Y aunque sea simbólica, es una realidad porque estamos adorando al Dios de Roma, que está reflejado en la segunda creencia fundamental de la Iglesia Adventista, el Dios de la Trinidad, y al Jesús de la Trinidad, al Jesús modelado por los sabios de Roma, con cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, y en ese momento sería probado el pueblo de Dios. O sea, esta es una profecía de lo que estaría pasando ahora, y por eso Dios nos dice que les demos el alimento a tiempo a nuestros hermanos, y que no comamos con los lobos el alimento y la bebida de los borrachos. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hace en medio de ella. Ahora, el que está adorando esto puede llegar a tener la fe de Jesús y el testimonio de Jesús. ¿Puede nacer de Dios? ¿Puede tener escrito en la frente el nombre de Dios y el Cordero? No. Lo único que puede hacer es llegar a conocer las profundidades de Satanás. Y a los otros dijo, ¿quiénes serían los otros? Los 6 varones que iban detrás de el que iba a sellar, oyendo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. O sea, si algún adventista no es sellado, ¿qué tienen libertad de hacer los espíritus de demonios? Porque esos 6 simbolizan a los espíritus de demonios. Pasad por la ciudad en pos de él y matad. Háganlo su habitación. No perdona vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, haciendo ¿qué cosa? Adorando al sol. Ahora, este es un tema muy delicado, de vida y muerte para el pueblo adventista. Por eso tenemos que alzar la voz como trompeta y tocar trompeta en Sión. Porque la fe que tiene ahora el pueblo adventista no lo puede salvar. Por eso está en la condición del ángel de la Odisea. Está siendo engañado por los lobos vestidos de oveja. Ahora, ¿qué pasó en 1888? Y esto es muy importante, porque en 1888 el mensaje de la justificación por la fe hablaba de la fe de Jesús, no de la fe que tiene el ángel de la Odisea. Hay un micrófono abierto, si alguno se da cuenta, porque estamos escuchando ruidos. ¿Por qué? En 1888, el pueblo adventista, como Israel en Cádiz, estuvo por entrar a Canaán, tipo del reino de Dios. Esa es la pregunta, porque eso es lo que Dios le mostró a Lena y ella lo dejó escrito. Y la respuesta es clara, porque con el mensaje de Waggoner y Jones,
el pueblo adventista fue puesto frente a la puerta verdadera, a la puerta abierta, y frente al verdadero camino, frente al santo, al verdadero Jesús, Jesucristo hombre, nuestro hermano en la carne, y pudo vislumbrar cuál era la fe de Jesús en su Dios y Padre, porque nadie estuvo más cerca de encontrar al verdadero Jesús que el pueblo adventista en ese momento. Ahora, todo lo que aprendió el pueblo adventista y quedó reflejado en los testimonios de Elena fue borrado de la iglesia adventista en el año 1957, cuando, por agradar a las iglesias caídas, se introdujo en la iglesia los conceptos, definidos en el libro Respuesta a preguntas sobre doctrina. Pero ¿qué había pasado en 1888? ¿Qué pasó entonces? Los adventistas no recibieron la bendición prometida y no entraron al reino de Dios porque nuestros dirigentes se aferraron a los dogmas y a los errores que habían heredado de los paganos y los papistas, especialmente a lo que los sabios de Roma afirman sobre la existencia de una naturaleza pecaminosa contaminada con el pecado de Adán, que heredarían todos los hombres, y la naturaleza diferente e inmaculada de Cristo, sin mancha de pecado original. Entonces, cuando Waggoner y John dijeron que Jesús tenía nuestra carne, para ver eso tenían que darse cuenta que lo que creían era erróneo y sacarlo de su mente. Pero se aferraron al falso Jesús creado por Roma, que en cuanto a carne y sangre no es en todo semejante a sus hermanos, que no es nuestro hermano en la carne, que no es hijo de Adán, ni hijo de Abraham, ni hijo de David según la carne, y rechazaron al santo, el verdadero Jesús. Y eso es lo que pasó en 1888. Eso es lo triste. Mostrarnos cuál es el verdadero Jesús y el verdadero Evangelio fue el centro del mensaje de 1888. Aunque no estaba exento de errores, el mensaje de 1888 nos mostraba cuál es el verdadero Jesús, como fue presentado nuevamente por Jones en el Congreso de 1895. Y acá vamos a mostrar dos partes de la presentación de Jones, cuando hablaba de Jesús. Primero, afirmaba que Jesús tenía nuestra carne, tenía nuestra naturaleza. Y Elena tomó este mensaje y ella también lo afirmó. ¿Y qué dijo Jones en esa oportunidad? En su naturaleza humana, Cristo vino del hombre del que venimos todos. Por tanto, en el versículo señalado a la expresión de uno, hablando de Hebreos 2, indica que, como todos, procede de uno. Un hombre es el origen y cabeza de nuestra naturaleza humana, y la genealogía de Cristo, como la de todos nosotros, retrocede hasta Adán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús tiene la carne de Adán, está diciendo. Pero esto lo niega Roma. Y lo negaban los adventistas. Cristo tomó la carne y sangre también mediante nacimiento y descendiendo de Adán, porque está escrito que era del linaje de David según la carne. O sea, no solamente era hijo de Adán, sino de Abraham y de David. Así del lado humano, la naturaleza de Cristo es precisamente la nuestra. Y esto choqueó a los adventistas. No, ¿cómo? Cristo no puede tener una naturaleza pecaminosa como la nuestra. El tema es que esa naturaleza pecaminosa es un verso, no existe. Los genes que tenía Jesús eran los mismos nuestros y ahí no hay pecado. El pecado está en otra parte, como ellos se dieron cuenta. Ahora, ¿de qué clase de carne se trata? ¿Cuál es la única clase de carne que este mundo conoce? Precisamente la que tú y yo poseemos. Esto era el centro del mensaje de 1888. Fue hecho precisamente de la carne que tenemos. Y en los próximos párrafos dice así: es como Dios envía a su Hijo precisamente en la carne que es como la carne de pecado, y a fin de que sea como la carne de pecado, la carne de los pecadores, tiene que ser carne de pecado, de pecadores. A fin de ser hecho carne tal como es la carne en este mundo, tuvo que tomar precisamente la carne que había en este mundo, carne como la que nosotros tenemos, que es carne pecaminosa. Acá este es un concepto que mezclaron. Es carne de pecadores. Eso es lo que encierra la expresión en semejanza de carne de pecado, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En cuántas cosas? En todo. Ahora, acá hay una síntesis que no es correcta, porque en Hebreos dice, en cuanto a carne y sangre, él participó de lo mismo. Entonces, ¿en qué debía ser semejante a sus hermanos? En cuanto a la carne y a la sangre, en cuanto a su herencia, en cuanto a nuestros genes. Por lo tanto, en su naturaleza humana no hay ni una partícula diferente entre él y tú.
Y esto es lo que choqueó ahí a los miembros de la Iglesia Adventista y fue rechazado por nuestros dirigentes, porque creían en otro Jesús. Así pues, en su naturaleza humana, cuando estuvo sobre la tierra, fue algo diferente a lo que vosotros sois en vuestra naturaleza humana hoy. Y unos pocos contestaron no, porque creyeron el mensaje, pero la mayoría no contestó. Y Jones le dijo, me habría gustado que cada uno de los reunidos hoy aquí hubiera respondido no en voz alta. Sois muy tímidos. La palabra de Dios lo afirma así. Y es verdad, lo afirma así. Y así lo hemos de hacer nosotros, ya que hay salvación en ello. No es solo que la haya, sino que la salvación de Dios hacia los seres humanos descansa precisamente en ellos. ¿En qué? En que creamos y confesemos que Jesucristo vino en carne, como dice Juan. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo el que no confiesa que Jesucristo en carne ha venido en carne no es de Dios. Ahora, ¿qué espíritu estaba guiando a nuestros dirigentes? No era el espíritu de Dios. Por eso se opusieron a este mensaje. Y esto es lo que posteriormente también en Aguay reflejó en sus escritos, especialmente en el deseado de toda la gente. Por ejemplo, la primera cita del deseado, a este mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo, como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Lo dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aun el riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Entonces, ¿qué pasó? Jesús se hizo nuestro hermano en la carne. Ahora, y peleó como nosotros. Podemos pelear. Y eso es importante porque él triunfó por la fe. Y la próxima cita dice Elena, muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación, porque creen que tiene una naturaleza divina y Dios no puede ser tentado. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán, pero nuestro Salvador tomó a la humanidad con todo su pasivo, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. Y la cita siguiente dice así, voy a leer solamente lo que está resaltado para resumirla. O la voy a leer toda, porque es interesante todo lo que dice. Las tentaciones a las cuales fue sometido Cristo eran de una terrible realidad. Como persona libre, porque Jesús era un hombre libre que tenía que decidir constantemente seguir la voluntad de Dios, y la podía seguir solamente por la fe. Como persona libre, fue puesto a prueba con la libertad para ceder a las tentaciones de Satanás y obrar en desacuerdo con los propósitos de Dios. Si eso no hubiera sido así, si no hubiera sido posible para él caer, no podría haber sido tentado en todo punto como es tentada la familia humana. Cuando Adán fue tentado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. ¿Para qué pasaba con la mente y el cuerpo de Cristo? Están degradados por 4000 años de pecado. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación, porque vino a rescatarnos donde estábamos nosotros y tomó nuestro lugar, pero no como pecador, pero sí como nuestro hermano, tomando nuestra carne. Elena indica claramente que Jesús no tenía naturaleza de Adán antes del pecado, sino tenía nuestra naturaleza. ¿Cómo venció Jesús el pecado? Entonces, no por tener una naturaleza distinta a la nuestra, sino por conocer y confiar en el poder y las promesas de su Padre, en las promesas que, al triunfar sobre el pecado en la carne, Él hizo también que estuvieran disponibles para nosotros. Ahora, si nosotros no conocemos esas promesas en las que Jesús confió, no podemos tener la fe de Jesús y no vamos a poder triunfar. Y ahí está la clave. Tenemos que llegar a entender cómo era Jesús, que era un hombre como nosotros, y de qué promesas se aferró. Y cómo triunfó. Por eso tenemos que ver cuál es el camino angosto que recorrió Jesús y tenemos que seguir sus pisadas. Y la próxima cita de Elena que tenemos aquí está en las Tentaciones de Cristo, un libro en inglés,
páginas 30 al 31, dice: ya Cristo cargó los pecados y las enfermedades de la raza tal cual existieron cuando Él vino a la tierra para ayudar al hombre. ¿Qué cargó? Los pecados y las tentaciones de la raza humana tal cual existieron cuando Él vino a la tierra para ayudar al hombre. Tomó la naturaleza humana y cargó las enfermedades de la raza degenerada. ¿Cargó sobre sí pecado? No tenía pecado cuando nació y nunca tuvo pecado, ¿no? Pero sí las consecuencias del pecado y las enfermedades que son consecuencias del pecado. Y lo hizo para ayudar al hombre. Tomó la naturaleza humana y cargó las enfermedades de la raza degenerada. Derrotó a Satanás con la misma naturaleza sobre la cual Satanás obtuvo la victoria de Edén. El enemigo fue vencido por Cristo en la naturaleza humana. El poder divino del Salvador está oculto. Él venció la naturaleza humana, confiando en el poder de Dios. Este es el privilegio de todos. Entonces, si Jesús venció, tomando nuestra naturaleza humana degenerada, confiando en el poder de Dios, por la fe en el poder de Dios, y nos dio a nosotros la posibilidad de tomar su lugar, ¿qué nos dio? El privilegio de vencer como Él venció y nacer de Dios, siendo hijos de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Y esa es la fe que tenemos que tener. Y la última cita sobre este tema, Elena dice: me han llegado cartas afirmando que Cristo no pudo haber tenido la misma naturaleza del hombre, porque si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Y esta es la respuesta de ella. Si Él no hubiese tenido la naturaleza humana, no podría ser nuestro ejemplo. ¿Y por qué es nuestro ejemplo? Porque cayó bajo tentaciones similares a las nuestras. ¿Quién era él? ¿Era un hombre? Sí. ¿Fue tentado como todos los hombres? Claro que sí, ¿no? Si no participó de nuestra naturaleza, no habría podido ser tentado como lo es el hombre. Si no le fuese posible ceder a la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino a pelear las batallas como un hombre, en beneficio del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. O sea que nosotros podemos vencer como Él si seguimos su modelo. El hombre debe ser hecho participante de la naturaleza divina. Ahora, si somos hechos participantes de la naturaleza divina, podemos vencer. ¿Y cómo es eso? Que Jesús tomara nuestra naturaleza, nuestras carne y sangre, y en ella fueran todos semejantes a sus hermanos, era la primera condición que debía cumplir el Mesías. Luego, debía llegar a vencer al pecado en nuestra carne para poder abrir la puerta del camino que nosotros podríamos seguir siguiendo sus pisadas. Y por supuesto, nosotros también podríamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, pero no en nuestra carne, sino en nuestra mente. Y Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces había un lugar al que Jesús estaba predicando que teníamos que entrar, y eso era el reino de Dios, porque él predicaba el evangelio del reino de Dios. Y dice que nosotros tenemos que predicar el mismo evangelio antes que Él venga. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. Y también era el camino. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. ¿Pero el camino a dónde? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Es el camino a quién? Al Padre. Por Jesús nos lleva al Padre. El verdadero Jesús nos lleva al Padre. El falso nos lleva a sí mismo. Y en Salmos 118, 19 al 23 leemos: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré a Jehová. Había una puerta que tenía que ser abierta. Esta es puerta de Jehová, y por esa puerta entraremos a la presencia de Jehová. Por ella entrarán los justos, los que lavaron su ropa al sangre del Cordero, en la fuente. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra viva, la primera piedra viva del templo, que Jesús vino a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, ¿cómo lo hizo? Como la profecía lo anunció, y nuestros hermanos llegaron a comprenderlo, por la fe en las promesas de su Dios y Padre, nuestro Dios y Padre. Y el segundo punto, claro, que presentaron Wagons y Jones, era que se dieron cuenta, como después lo refirió Elena de White, que Jesús no tenía nuestra mente, tenía la mente de Dios, tenía nuestra carne,
pero en una carne similar a la nuestra estaba la mente de Dios. Pero ¿cómo era eso? ¿Qué significa tener la mente de Dios? No significa que Jesús tuviera una mente divina o de naturaleza divina, porque él tenía una mente humana y, como dice Elena, con su capacidad degradada por 4000 años de pecado, como la nuestra. Significa que tenía la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, porque eso es lo que pasaba con Jesús. El funcionamiento de la mente de Jesús seguía las mismas leyes que nuestra mente, pero la ley que tenía escrita en su mente y en su corazón era de naturaleza divina. Esa es la razón por la cual la profecía anunciaba que Jesús se deleitaría en hacer la voluntad de su Padre, como leemos en Salmos 48. Me complazco en hacer tu voluntad. Oh Dios mío, o sea, ¿cuál era el placer de Dios? Seguir los deseos de su corazón. Y si en su corazón tenía escrita la ley de Dios, ¿cuál era su deseo? Guardar la ley de Dios. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, ¿qué pasaría si Dios escribe esa misma ley en nuestra mente, en nuestro corazón? Tendríamos el mismo deseo de Jesús, de seguir el mismo camino, ¿no? Y hacer la voluntad de Dios, porque tendríamos el nombre de Dios escrito en la frente. Esa es la promesa de Dios. Y esa es la razón por la que sus hermanos, los que llegarían a tener la fe que tenía Jesús en su Padre, y recorrerían el mismo camino que Jesús, el camino angosto, siguiendo sus pisadas, llegarían a tener escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, y a participar de la naturaleza divina, de su naturaleza, ¿no? Porque esa es una de las promesas del Evangelio que vivió y predicó Jesús, el Evangelio del Reino de Dios. Esa es la parte de la verdad hecha por tierra por el hombre. Esa es parte de la verdad echada por tierra por el hombre de pecado. Porque al decirnos que Jesús era extinto por su carne, nos está engañando, es una mentira. Porque quiere ocultar la verdad, para que ninguno vuelva a reflejar la imagen de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que predicó Jones en su conferencia número 17? Y tome estos párrafos, sencillamente estos dos párrafos, aquí está el resumen. En relación con Cristo, no teniendo nuestras pasiones, o sea, pasiones como las nuestras, digamos, porque Elena de White había escrito eso, dice él, en todas las escrituras se nos presenta a Cristo como Cristo siendo como nosotros y con nosotros según la carne. Es del linaje de David según la carne, Romanos 1:3. Fue hecho en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3. Pero dice, no vayáis demasiado lejos. Fue hecho en semejanza de carne de pecado, no en semejanza de mente de pecado. O sea, ¿qué tenía? Nuestra carne, en todo semejante a nosotros en cuanto a carne y sangre, pero en su mente había otra cosa, tenía otro tesoro, tenía oro refinado en fuego. Por eso no era semejante a nosotros en el contenido de su mente. No impliquéis ahí su mente, su carne fue nuestra carne, pero su mente era la mente de Cristo, de Jesucristo. Por lo tanto, dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir, mente, que hubo también en Cristo Jesús. Porque, ¿qué tenía en su corazón? Tenía el amor de Dios y por eso sentía otra cosa. Si es que Él hubiera tomado nuestra mente, ¿cómo se nos podría haber exhortado a que hubiera en nosotros la mente que hubo en Cristo? Ya la habríamos tenido, pero ¿cuál es la clase de mente que tenemos? También está corrompida por el pecado, ¿no? El ser humano tenía en un principio la mente de Dios. ¿Qué tenía Adán y Eva? La mente de Dios, tenía escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. La perdió y en su lugar tomó la mente de Satanás. O sea, al llegar a conocer la ciencia del bien y del mal, conoció lo que Satanás tenía escrito en su mente y en su corazón. Y eso ocupó el lugar de lo que Dios tiene escrito en su mente y en su corazón. Y ese es el problema del hombre. Y eso es lo que Dios le advirtió a Adán que no hiciera, que no le abriera la puerta a Satanás para que Satanás escribiera en su mente y en su corazón lo que él tenía, para llevarlo a conocer sus profundidades. En Jesucristo se vuelve a traer de nuevo la mente de Dios a los hijos de los hombres, porque esa es la promesa del Evangelio. Y Satanás resulta vencido. Por lo tanto, es gloriosamente cierto, tal como traduce Jan y también la versión alemana a partir del griego original, sabemos que ha venido el Hijo de Dios y nos ha dado una mente diferente de la que teníamos, ¿no? Como lo enseñó Jesús, el pecado no está en la carne de nuestro cuerpo, como enseña Roma.
en la carne que heredamos, sino está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, en el lugar donde antes estaba escrita la ley de Dios. Como ocurrió con Lucifer, cuando creó la maldad, es en la mente y el corazón del hombre donde se alojan el pecado y la maldad, en el tesoro de su corazón. El tesoro que determina si un hombre es un hombre bueno o un hombre malo, dado que de ese tesoro es de donde saca cosas buenas y cosas malas. Entonces, y esto es importante, porque es sencillo, esto es lo que Jesús enseñó. Y conociendo esta forma sencilla en que Jesús la enseñó, podemos hacernos de los errores de Roma. ¿Qué decía él? El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. No sale sus genes, sino del corazón. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. El hombre bueno tiene en su mente y su corazón lo que Dios tiene en su mente y su corazón. Y el hombre malo, lo que Satanás tiene en su mente y su corazón. Es por esta causa que el hombre malo tiene la misma carne y sangre que Jesús. No tiene otra carne, no tiene carne mala, tiene la misma carne. Es hermano de Jesús según la carne, pero no tiene en la mente de Jesús. Tiene escrita la ley del pecado en la mente de su corazón, la ley que Satanás tiene escrita en su mente y en su corazón, es decir, tiene la mente de Satanás. Y ese es el problema del hombre. Entonces, Dios quiere solucionar el verdadero problema del hombre. Y el verdadero diagnóstico es importante para nosotros. Porque en nuestra iglesia hay mucha confusión, causa de la obra de los lobos. ¿Y qué pasa con el hombre bueno? Tiene la misma carne y sangre que Jesús. Es hermano de Jesús según la carne, en la carne. Y si es bueno, es porque ahora tiene la mente de Jesús. Porque como lo hizo en Jesús, Dios ya escribió su ley en su mente y en su corazón. Esa es la obra que Dios hizo en Jesús y es parte de la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Ahora, si conocemos esta promesa y tenemos fe en esta promesa, entonces Dios puede cumplirla si se la pedimos. Y por eso es importante que nuestra fe sea la fe verdadera, no la fe de los lobos. ¿Y qué prometió Dios? Y sus promesas son seguras. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. En donde está la ley de Satanás voy a poner mi ley y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. A ver, los que conocían a Satanás y estaban por conocer las profundidades de Satanás, ahora llegarían a conocer a Jehová. Porque esa es la promesa del Evangelio. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es por esa causa que cuando Jesús venga a buscarnos para ir con él a la batalla, en medio del pueblo adventista habrá árboles buenos, que ya tendrán fruto bueno, aparte de existir todavía árboles malos. Y en Mateo 7, 16 al 20, Jesús es claro. Por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿A quiénes? A los lobos que vienen a nosotros vestidos de ovejas y a los que entran por la puerta ancha. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿De dónde salen las uvas? ¿De qué planta salen? ¿De un olivo? No. ¿De quién? De una vid. ¿Y los higos? De una higuera. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, o sea, el que tiene un buen tesoro en el corazón no puede sacar de ahí cosas malas. Ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué puede sacar? Lo que tiene el corazón. Todo árbol que no da buen fruto, que no llega a tener un buen tesoro en el corazón, que no tiene la ley de Dios escrita en la mente del corazón, va a ser cortado y echado en el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Claramente que el adventista del séptimo día que no haya recibido el sello de Dios va a ser cortado, como la cizaña, como los árboles malos. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuándo? Antes de que sean cortados. Ese es el tema. Ahora, esto es muy claro. Y el pueblo adventista tiene que conocerlo para poder tener la fe verdadera, poder prepararse y llegar a ser árboles buenos. Que en este cuerpo
igual al de todos los pecadores, como Jesús, puedan tener escrita la ley de Dios en su mente, en su corazón. El santo del verdadero Jesús, el que vino en nuestra carne y venció al pecado en nuestra carne, es el camino angosto que lleva a la vida. Entender cómo Él recorrió cada una de las etapas del camino que nos llevará a la ciudad de Dios haría que ese camino quedara iluminado por la luz del clamor de medianoche, como Dios le mostró a Elena, y está en Primeros Escritos, página 14 y 15, 14 en adelante. En el comienzo del sendero, dice ella, detrás de los que ya andaban, porque no todos andaban, había una brillante luz, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche, que despertaba a las vírgenes. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mostrarles a nuestros hermanos cuál es el camino y alumbrar todo el sendero. ¿Para qué? Para que puedan arreglar sus lámparas y si sus lámparas no se apagan, pueden recorrer todo el camino angosto hasta llegar a la cima del monte Sión. La fe de Jesús y cómo Él recorrió el camino angosto es lo que vamos a estudiar y tratar de dejar reflejado en nuestra próxima lección, la última del trimestre, que se titula La vida del nuevo pacto. Y vamos a tratar de mostrar cuál es la verdadera vida del nuevo pacto, la que tenían los miembros de la iglesia primitiva. Bueno, por eso les deseo que Jehová los bendiga y los guarde y, por supuesto, que los guíe a toda verdad en este sábado. Vamos a terminar nuestro estudio. Vamos a detener la grabación.